Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo son estas etapas del desarrollo embrionario, donde tenemos una etapa, digamos, las primeras son las de segmentación o clivaje, donde a partir de una célula que es el cigoto se empiezan a formar un grupo de células, pero la característica que hay es que estas divisiones no implican un aumento de tamaño celular, porque recuerden que el ovocito tiene un tamaño mucho mayor que una célula somática. Después tenemos una etapa de blástula, ¿sí? Donde aparece una cavidad que se denomina el blastocel. Una etapa de gastrulación, donde se caracteriza por una gran cantidad de movimientos morfogenéticos, y una etapa de organogénesis que va a dar lugar o formación a los primeros, a los huesos de órganos. Bueno, en este diagrama o árbol, un poco se retoman algunas de las características trabajadas en el teórico pasado. Fíjense de que hay como una gran división de grupos entre, digamos, en realidad, a ver, si nosotros tomamos en cuenta lo que ustedes vieron en la clase pasada, nosotros podemos hablar que tenemos animales diploblásticos, es decir, donde solamente hay dos capas embrionarias y donde no hay presencia de celoma, ¿sí? Que es lo que ustedes vieron, por ejemplo, en el caso de los nidarios y de los ctenóforos, donde ahí solamente está la capa del ectodermo y el endodermo. En el resto de los animales ya aparece este celoma, por lo tanto hay una capa embrionaria que es la mesodérmica, y podemos hacer como una gran división de acuerdo a, ya lo vamos a ver ahora, digamos, cuando ocurre la etapa, por ejemplo, de la gastrulación, si un poro que se forma, que se llama el blastoporo, da origen a la boca o da origen al ano en los individuos. En aquellos grupos de organismos que ese blastoporo da origen a la boca, se denominan protostomados, y tenemos, por ejemplo, en el caso de los platelmintos, rotíferos, anélidos, moluscos y artrópodos. En el resto de los organismos, a partir de ese blastoporo se forma el ano, que es lo que conocemos como los deuterostomados, que es de equinodermos en adelante, ¿sí? Y todo lo que son los grupos de los vertebrados. Pero bueno, esto ya lo vamos a ir viendo. Fíjense acá este gráfico para que ustedes lo vuelvan a retomar, lo vuelvan a ver y vuelvan a analizar esto de la simetría. Ahora vemos otro aspecto más, que es el blastoporo que da origen. La primera etapa del desarrollo embrionario es la etapa de segmentación o clivaje, donde se ha visto, digamos, los primeros planos de división o los planos de clivaje son perpendiculares, ¿sí? Que van formando 2, 4 células, y después ya se empieza a ver un plano transversal que va a formar lo que son las primeras células arriba y abajo, en el caso de a nivel ya de 8 células. También hay una gran división de acuerdo a cómo se van ubicando esas blastómeras, ¿sí? Es decir, esas células o esas macrómeras. En el caso, por ejemplo, de los protostomados, se ve que hay un tipo de segmentación que es espiral, donde no va ocurriendo una disposición una arriba de la otra, sino que se van desplazando. En el caso, por ejemplo, de los deuterostomados, se han visto tipos de segmentaciones radiales, donde se van disponiendo una arriba de la otra, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo les muestra, digamos, hay estos dos planos de clivaje, espiral y radial. Y también dentro de los planos de clivaje radial, nosotros podemos ver tipos de segmentaciones iguales o desiguales, y eso está determinado por la cantidad de vitelo y la disposición del mismo dentro de lo que había del ovocito. En aquellos grupos donde hay escaso vitelo y el mismo se distribuye de manera uniforme, por ejemplo en el caso de Amphioxus, ¿sí? O en el de mamíferos, esta segmentación es igual, es decir, que va a formar lo que se llaman las blastómeras, que van a ser del mismo tamaño. En cambio, en aquellos grupos donde hay una distribución desigual del vitelo, la segmentación va a ser desigual. Y vamos a tener, por ejemplo, en el polo animal, que hay menor cantidad de vitelo, lo que se denominan las micrómeras, y donde hay mayor cantidad de vitelo, lo que se denominan las macrómeras. Bueno, aquí vemos un pequeño esquema. Fíjense que acá, según el tipo de ovocito,
va a ser el tipo de segmentación, entonces podemos hablar de segmentaciones totales u holoblásticas, en el caso, por ejemplo, de equinodermos, anfioxus, y también en anfibios, moluscos y anélidos, donde va a ser total, pero va a ser desigual por la presencia de vitelo. Y en aquellas especies donde hay una gran cantidad de vitelo, ¿sí? Por ejemplo en peces, reptiles o aves, hay una segmentación parcial, porque cuando hay tanto vitelo, allí no puede haber divisiones, que es en el caso, por ejemplo, de peces, reptiles y aves, o por ejemplo en el caso de los crustáceos y de los insectos, donde el vitelo está confinado en el centro del ovocito, por lo tanto esa segmentación va a ser superficial, y de allí que va a dar origen a lo que se denomina periblástula. Bueno, aquí vemos ejemplos de segmentaciones totales u holoblásticas igual, como es en el caso, por ejemplo, de la Anfioxus y el erizo de mar, ¿sí? Aquí ven imágenes en vivo. También, por ejemplo, en el caso de mamíferos, donde hay muy poca cantidad de vitelo, ¿sí? En el caso de anfibios es total, pero es desigual. ¿Por qué? Porque tenemos, acuérdense, el polo animal y el polo vegetativo, donde hay una distribución desigual de vitelos. Por lo tanto, va a dar origen a micrómeras y macrómeras. Y ya, por ejemplo, en el caso de las aves, donde hay una gran cantidad de vitelo, se llama un tipo de segmentación parcial, homeroblástica, donde solamente se va a confinar en aquella zona de, digamos, de ese embrión en donde no hay vitelo, ¿sí? Y solamente por eso se llama discoidal y va a dar origen a lo que se conoce como una discoblástula, porque queda aplanada, ya que hay una gran cantidad de vitelo en todo lo que era ese ovocito. Y acá en el caso, por ejemplo, de los insectos, que como el vitelo está confinado en el centro, ¿sí? La segmentación se da en la periferia. Por eso se va a hablar de lo que es una periblástula. Bueno, en realidad en las especies esto se va ocurriendo, esta etapa de segmentación es como una pelota de células y en un momento determinado va a ingresar fluido líquido, ¿sí? Y se va a formar una cavidad que se llama blastocel. El inicio de esa cavidad blastocel da inicio a una etapa que se llama la etapa de la y bueno, de acuerdo a las segmentaciones que hubo, a la cantidad o no de vitelo, podemos hablar de celoblástulas, es decir, blástulas que tienen forma como de pelota, que pueden ser iguales en el caso del erizo de mar o desiguales en el caso de los anfibios. Y en aquellos en donde hubo una segmentación de tipo discoidal, hablamos de una discoblástula, porque la blástula tiene una forma justamente de disco. Bueno, el blastocito, por ejemplo, aquí de mamíferos, esto lo vamos a ver en la clase que viene, es bastante particular porque a partir de ese embrión o de ese blastocito se va a diferenciar y se va a formar lo que se llama el embrioblasto, que va a dar origen al embrión en sí, y el trofoblasto, que va a dar origen a lo que es la placenta, ¿sí? Esto lo vamos a retomar en la clase que viene. En el caso, por ejemplo, de los insectos, ¿sí? Como la segmentación ocurrió en la periferia, hablamos de periblástulas. Bueno, y acá nos vamos a detener un poco para hablar que nosotros siempre dijimos que hay una polaridad de compuestos ya en el ovocito, y porque hay una distribución desigual de componentes, y lo mismo ocurre en esta etapa de blástula. Por lo tanto, podemos hablar de mapas o destinos presuntivos. Es decir, ya hay una determinación de distintos grupitos de células a qué estructuras van a dar origen. Es decir, y esa determinación está dada por justamente mecanismos de señalización celular y una distribución desigual de estos componentes. Bueno, fíjense acá en el anfibio, acá yo tengo por ejemplo lo que es una blástula, y fíjense ya cómo, digamos, a ver, la parte apical de ese ovocito del polo animal, llamado polo animal, donde había una gran cantidad de pigmentos, va a determinar lo que, o digamos, se van a ubicar aquellos grupos de células que van a dar origen a la futuro ectodermo, que dará origen a la epidermis,
y el ectodermo neural, que va a dar origen a todo lo que es el futuro sistema nervioso. En la parte medial, todo lo que es a nivel de mesodermo, que migrarán y después se irán ubicando en el embrión. Y en el polo vegetativo, lo que va a ser el futuro endodermo. Entonces yo cuando veo un ovocito, yo puedo, en las primeras etapas de segmentación, como yo estoy viendo, por ejemplo, en el de anfibio, los pigmentos, y lo puedo ver bajo la lupa, yo puedo ir determinando esos grupos celulares a qué capas embrionarias van a dar origen. Bueno, y después sobreviene la etapa de la gastrulación, que es la etapa donde ocurre, por ejemplo, en la etapa de anfibios, o acá, por ejemplo, se está viendo en los animales diblásticos un proceso de invaginación, ¿sí? Que va a dar origen a que ese blastocel desaparezca y aparezca una nueva cavidad que es el arquenterón y un nuevo orificio que se llama blastoporo. Y fíjense, en los diblásticos yo hablo nomás de dos capas embrionarias, que es el ectodermo y el endodermo, mientras que en los triblásticos ya aparece obviamente lo que es esta etapa que es el mesodermo, esta capa que va a dar origen a distintas estructuras. Y en esta etapa de movimientos de gastrulación ocurren muchos tipos de movimientos, como es por ejemplo la embolia, ¿sí? O la invaginación, donde este polo vegetativo ingresa a través del blastocel, ¿sí? Y luego desaparece esta cavidad. La epibolia recubrimiento, donde las micrómeras, por ejemplo, se van multiplicando y es como que van envolviendo, rodeando a todo el embrión, a esas macrómeras. Etapas de delaminación, que las vamos a trabajar mucho en la clase que viene, cuando están esos embriones, que es la discoblástula, donde esa capa de blástula se va a separar en dos, ¿sí? Y no aparece aquí un blastoporo, y el arquenterón se va abriendo secundariamente, o etapas de inmigración, donde van migrando al interior del blastocel para formar justamente, principalmente, esta capa de mesodermo. Bueno, en esta clase vamos a ver dos modelos de desarrollo, que es en Amphioxus o el erizo de mar. También, por ejemplo, en estos dos grupos de animales se ve. También vamos a trabajar con anfibios. Bueno, recordemos que en Amphioxus presentan un tipo de ovocito que es el isolecítico, que su huevo o las primeras etapas de desarrollo embrionario presentan segmentación radial o loblástica igual, porque hay una escasa cantidad de vitelo que está uniformemente distribuido y se forma lo que es la celoblástula igual. Bueno, aquí por ejemplo se observa, bueno, tienen primero una imagen con un corte transversal de cómo se vería esa blástula, ¿sí? Donde el blastocel ocupa, digamos, la porción central de ese embrión, y cómo en una vista, digamos, superficial, nosotros podríamos determinar ya los territorios presuntivos. Es decir, son grupos de células que después migrarán y darán origen y formarán a estas estructuras. Es decir, que ya en esta etapa de blastocel ya está determinado, ¿sí? Esos grupos celulares a qué darán origen. Hay algo importante, nosotros partimos de un embrión que es totipotente, es decir, que sus células pueden dar origen, ¿sí? A un organismo completo. Pensemos en lo que ocurre en el caso de los gemelos, ¿sí? Donde yo tengo un ovocito fecundado, ¿sí? Un cigoto que en una división temprana del desarrollo se divide en dos y da origen a dos individuos genéticamente iguales. Pero ¿qué sucede? Si yo extraigo una célula cuando ocurren mayor número de divisiones, es decir, donde empieza a haber una diferenciación ya no voy a poder dar origen a un organismo completo, ¿sí? Porque ya hay una diferenciación de esas células. Bueno, y fíjense que se puede determinar ese polo animal, aunque yo no pueda ver, digamos, pigmentos, generalmente es por donde ingresa el espermatozoide, ¿sí? Y ese polo animal es el que me va a determinar lo que va a ser el futuro, digamos, ectodermo, ya sea epidermal o
o el neuroectodermo, en la región ventral se va a formar todo lo que es el mesodermo, lo que va a ser la futura notocorda, que vamos a ver que es una estructura muy importante porque es un organizador y que determina justamente que se pueda desarrollar el sistema nervioso, y después en la parte caudal va a dar origen al polo vegetativo, que es el endodermo. Bueno, fíjense acá, ya estoy hablando, tengo en la primera imagen y en la segunda imagen la etapa de la blástula. Fíjense los colores, bueno, aquí en los que está marcado, donde ya determino justamente si yo hago un corte transversal, esos grupitos de células qué estructuras van a dar origen. Lo que está representado como blanco es el ectodermo epidermal, como celeste el neuroectodermo o ectodermo neural, en verde el endodermo, en rojo el mesodermo y en naranja lo que va a ser la futura notocorda. ¿Qué determina el inicio de la gastrulación en este grupo de organismos? El achatamiento en el polo vegetativo, es el primer indicio. Eso se va achatando, se va invaginando y este blastocel va desapareciendo y se va formando lo que es una nueva cavidad, que es el arquenterón, que se irá cerrando y va a dar origen a un poro, que es el blastoporo. Fíjense que ese ingreso o invaginación me ubica por dentro de ese embrión a lo que va a ser el endodermo, que va a dar origen a todo lo que es el epitelio del tracto respiratorio y del tracto digestivo. Me va ubicando esa futura notocorda por debajo del neuroectodermo, que me va a permitir justamente el desarrollo de ese tubo neural. Y después tengo la capa del mesodermo, que también se irá disponiendo dentro de ese embrión. En etapas más avanzadas, fíjense que se ha cerrado. Y si yo, la primera imagen es un corte longitudinal o sagital. Y fíjense que si yo hago cortes transversales, lo que veo, por ejemplo, en la región medial es que tengo todo el ectodermo epidermal que está en blanco, va a sufrir un proceso de Pivoli, me va a revestir todo el embrión, que me va a formar futuramente lo que va a ser el tegumento, que esa placa neural, que primero es una placa, que es esas células del ectodermo neural, después y se irá ingresando por un proceso de invaginación, ¿sí? Que por debajo de esa placa neural tengo lo que es lo que va a ser la notocorda, que me va a servir de inductor y de señalización, y a ambos lados de esa notocorda tengo estas células del mesodermo, que después se irán segmentando y lo iremos viendo, y la formación de este endodermo. En un proceso más avanzado, fíjense que placa neural forma un surco y dará origen a un tubo neural en un proceso que es la neurulación, que me va a dar origen a lo que es la médula espinal y el encéfalo. Y después, a lo largo de esa notocorda, ese mesodermo se va englobando y va formando lo que va a ser el mesodermo somítico, que me va a dar origen a un montón de estructuras que vamos a ir viendo, que son, por ejemplo, el músculo, el tejido conectivo y algunos órganos. Y ese endodermo, ¿sí?, que reviste ese arquenterón, después se irá cerrando y me dará origen a el epitelio respiratorio y el epitelio digestivo. Estas son etapas más avanzadas. Fíjense cómo ya esa capa mesodérmica me va a formar a lo que son esos sómitos y me va a ir tapizando todo esto que es el celoma, ¿sí?, que va a permitir y va a dar origen a la formación de otras estructuras. Bueno, aquí esta es la misma imagen, solamente que no está coloreada, y fíjense cómo ya se va diferenciando y se van formando los esbozos después de lo que van a ser distintos órganos. Esto sería, fíjense aquí, bueno, más o menos sintetizado lo que va ocurriendo, y a medida que esto ocurre, el embrión se va alargando, ¿sí?, y se van informando diferentes estructuras. Aquí tenemos, por ejemplo, estas son fotografías tomadas de un embrión, digamos, bajo una lupa. Fíjense justamente cómo pueden ir visualizándose. ¿Qué es lo que permite la gastrulación? Que se puedan ubicar las distintas capas embrionarias.
Entonces que me quede el ectodermo epidermal recubriendo al embrión, que digamos, ese neuroectodermo o el ectodermo neural quede por dentro, ¿sí? Y que yo tenga una placa, que esa placa vaya formando lo que es un tubo, que va a ser el tubo neural, que se va a localizar a lo largo de ese embrión y que me va a dar origen a lo que es un tubo neural que se diferenciará en el extremo anteriorocefálico, en el encéfalo, y después en lo que es la médula espinal. Y a lo largo de ese desarrollo del tubo neural, ese mesodermo, esa capa mesodérmica, se va segmentando, formando el mesodermo zoomítico, que irá recubriendo y revistiendo toda esta cavidad que es el celoma y dará origen a múltiples estructuras, como lo mencioné anteriormente. Y ese endodermo, que me reviste completamente ese arquenteron, va a dar origen al epitelio que reviste el tracto respiratorio y el tracto digestivo.